Buenos días, mi nombre es Sergio. Soy jefe de los viajes muy especiales. Llevo a la gente a México para conocer las culturas vivas y la historia tan hermosa y tan profunda de este país y de esta región. Soy de Rusia y básicamente llevo los rusos para conocer México, pero trabajo no como en estilo turístico, más como en estilo de reconocimiento de expediciones. Por ejemplo, ahorita llevo aquí el equipo del Museo de las Culturas Nómadas de Moscú, su director, sus trabajadores y sus alumnos, para que ellos conocen en vivo todo que podrían leer solo en los libros antes. Bueno, y armando este programa, normalmente yo hago por cada grupo, entonces me pidieron como el programa para llevarlos a México. Y yo pregunté cuáles son sus intereses y pues obvio, como etnografistas tienen intereses en las culturas vivas que proceden de toda la historia. Y empecé a buscar varias conexiones con la gente que tienen conocimiento profundo de algunas u otras actividades. Encontré información que aquí en UMAM hay un grupo de reconstructores, investigadores y seguidores de la tradición de Ulama. Y pedí un favor que nos dan permiso y tiempo para compartir todos sus descubrimientos, su práctica, para poder ver en vivo este juego, para poder ver en vivo todo, parte ritual y parte deportivo y parte de reglas, y también poder entrevistar los jefes, los investigadores y preguntar algunas cosas sobre todo este campo de conocimiento, sobre Ulama, sobre tradición de juego de pelote durante todos estos siglos y milenios de territorio mexicano. Okay. Hola, my name is Konstantin Kuksin. I'm from Russia. In Russia, I'm anthropologist and founder and director the Museum of Nomadic Culture in the Moscow, the capital of Russia. Uh, Now, we with my students in Mexico City, because one my student very interested in Ulama and Tlachtli, old Ulama, and wrote very interesting article. In Russia, it was bomb because in Russia people mm, don't know about this traditional game. And me and my student Anastasia was very interested about Ulama, about rules, about gamers, all questions. And now my student asked man about it. And I think when we come back to Russia, we will speak about um, this live tradition because Ulama is a very old game and very interesting game and very important live game. Thank you. Gracias. Hello, my name is Anastasia. I'm from Russia. Now I'm here in Mexico, and I learn ball game. In Russian, I text in a project about ball game and about how a ball game changed for many thousands of years. And now I I'm making an interview with the ball game players and learning some interesting things about ball game that I don't hear earlier. So I had a lot of new emotions and new thoughts about this ball game. And thank you all ball games player and all people who met me and my colleagues and friends here in Mexico. And thank you so much. I love Mexico now, and it's very interesting culture and civilization. And ball game is great game. I don't see something like ball game for my life ever.
Thank you. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ilse y yo entreno aquí en CEU. Somos de un colectivo de distintas facultades. Yo soy de la carrera de Historia y mi tema de interés es principalmente México prehispánico. Entonces me gusta pues mucho el tema de juego de pelota, de mujeres en la época prehispánica y demás. Hoy tuvimos un evento, una exhibición. Vinieron personas de Rusia, del Museo de Rusia, de etnografía, a vernos. Y pues me parece importante en el sentido en el que nosotros estamos compartiendo parte de lo que nosotros sabemos como tradición, como juego autóctono de México, y que ellos vengan a observar de manera atenta y cuidadosa para aprender de nosotros me parece muy interesante. Creo que es bueno fortalecer estos vínculos, pero pues también creo que es muy importante ver cómo nos vinculamos y trabajar esta forma en cómo nos vamos a relacionar con las culturas de Europa. Entonces, pues me parece muy interesante, es una invitación como siempre para que vengan aquí a pelotear. Entrenamos nosotros los martes y los jueves aquí de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Y pues también pertenezco al mismo tiempo al colectivo Sierra Tonantzin. Nosotros nos encontramos entrenando en el norte los días viernes. Pueden escribirnos para más información. Y pues nada, es un placer estar compartiendo con ustedes y pues nos seguimos viendo. Pues hola a todos, estamos aquí en los frontones de CU, acabamos bueno, todavía no termina, estamos finalizando una jornada aquí de entrenamiento más, donde tuvimos la visita de un grupo de especialistas, antropólogos, estudiosos rusos, que bueno, nos contactaron por redes sociales para venir aquí a aprender un poquito de lo que es el ulama. Entonces, pues bueno, lo recibimos, compartimos un poquito, hicimos un tlalmanali, marcamos un poquito la cancha y hicimos unos juegos, unos encuentros de mujeres y hombres. Entonces, pues es un poquito de lo que estamos haciendo aquí en CEU. Caigan todos los jueves, desde las 10 andamos, los martes aquí en Frontones, ya saben, las redes sociales, Ulamunam, Facebook, igual creo que Xoceloxin. Entonces, pues nada, aquí estamos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alan Zúñiga Lascano. Participo en el equipo de la UNAM de Ulama de Cadera. Llevamos aquí cerca de 3 años entrenando y somos parte del equipo fundador de Ulama. Gracias a esto, pues conjuntando la academia, el aula, la cancha, podemos lograr un equipo fuerte, dotado de actividad científica, de investigación y a la vez de la práctica. En febrero de 2024 se autoriza la Asociación de Juego de Pelota de Hule, Ulama Poctapoc de la UNAM. Esto abriendo la puerta a la universidad a poder conocer lo que es el Ulama de Cadera sinaloense, transmitido por las familias originarias de Sinaloa, a la vez del reglamento contemporáneo de la zona maya del Poctapoc, que también ya cuentan con un camino recorrido socialmente y cultural en la suroeste mexicano y en la zona de Centroamérica. El día de hoy nos reunimos, equipo Texocelotzin de la UNAM, en compañía de la comunidad del Ulama Independiente, a transmitir lo que es nuestra práctica y nuestra actividad a un grupo de un colegiado del país extranjero, del país de Rusia, compañeros del Museo de Etnografía, Antropología de este país, pues con la grata sorpresa de que también tienen estudios sobre el juego de pelota, les interesa mucho el tema y para ellos fue una actividad que no tiene valor calculable, ya que suma de gran importancia a nuestra práctica a lo que ellos están trabajando en Rusia, así como pequeños jóvenes estudiantes que hacen tesis sobre juego de pelota, así como relaciones de poder compartir la práctica con ellos. Y pues esta institución, la UNAM, que bien puede posicionar el juego a nivel internacional y nacional, y por eso es que son bienvenidas todas las personas y contribuciones que estén interesadas en trabajar el juego de pelota de hule. Bueno, por último, los invitamos a los entrenamientos los días martes y jueves
de 2 a 4 de la tarde. El día jueves también tenemos un entrenamiento de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Son aquí en el Fronton 7 de Ciudad Universitaria. También contamos pues con una pequeña biblioteca de libros que podemos compartir y también pues interesados en las investigaciones que llevamos a cabo como prácticas o primera proyectos de tesis, pues nosotros podemos compartirles el conocimiento con mucho gusto.